revelado, profético milagro. 3 oraciones atendidas que transformaron su vida en 7 días en un pequeño y soleado pueblo de México. La vida de Doña María era un faro de luz y fe. A sus 70 años, sabía que su devoción católica era la esencia de su hogar, el aire que respiraban sus seres queridos. Sin embargo, cuando la enfermedad de su nieto Javier, un joven de 18 años lleno de sueños, entró en sus vidas como una sombra oscura, su corazón se quebró. El diagnóstico fue claro, y las palabras de los médicos parecieron caer como una tormenta sobre su alma, terminal. Así comenzó la travesía de fe más intensa de Doña María. Decidió reunir a su familia en la iglesia del Santo Niño de Atocha, un lugar sagrado donde el aroma a cera y flores frescas llenaba el aire, creando un ambiente celestial. Con cada noche que pasaba, las velas se encendían y las oraciones fluían de sus labios. Doña María enseñó a los suyos 3 sencillas oraciones: Señor, sana a mi hijo, confío en tu voluntad, te doy gracias por lo que harás. Con fervor, su familia se unió a ella en un canto de esperanza y clamor. El eco de su fe resonaba entre las paredes de la iglesia, pero la 7ª noche se acercaba y con ella, la sombra de la desesperación. Las preguntas comenzaban a surgir entre murmullos: ¿la fe de Doña María era suficiente? ¿Sus oraciones tocarían el corazón divino? Sin embargo, ante todas las dudas, la abuela se mantenía firme, como un roble ante el viento. A medida que los días transcurrían, la comunidad se unió a la súplica, compartiendo historias de milagros y sanaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza. Esa mañana, cuando el sol empezó a salir, un médico llegó a la casa, y el aire se tornó denso. El rostro de Doña María, poblando la puerta con súplicas, reflejaba el miedo y la fe entrelazados. Pero lo que el doctor le dijo cambió todo. Doña María, tengo buenas noticias, Javier ha tenido una recuperación milagrosa. Las palabras del médico cayeron como un torrente de luz que atravesó las dudas. La comunidad estalló en júbilo, el alma de cada vecino parecía alzarse hacia el cielo, y la vida renacía en cada rincón del pueblo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero, ¿había sido la fe de Doña María la que había logrado el milagro, o fue solo un capricho de la ciencia? La pregunta latía en el aire, y cada corazón palpitaba con la incertidumbre de lo que vendría. La comunidad, ahora vibrante de fe, iniciaba un debate apasionado sobre la naturaleza del milagro y la intervención divina. Mientras todos celebraban, Doña María enfrentaba una tormenta en su interior. Con la alegría a su alrededor, una sombra de inquietud brotaba en su pecho. ¿Serían sus oraciones suficientes para afrontar la siguiente prueba que la vida les tenía preparada? La historia apenas comienza, y el misterio divino que envuelve a Doña María y su familia está lejos de ser resuelto. Doña María se sentó en la mecedora de su porche, el sonido del vaivén llenando el aire en un tranquilo momento de reflexión. Aún resonaban en su mente las palabras del médico, y aunque su corazón rebosaba de gratitud, el temor no se disipaba por completo. Javier, su nieto amado, estaba en casa, y la alegría de su recuperación era real, pero las sombras del futuro seguían acechando su mente y alma. El pueblo, convertido en un remanso de esperanza y celebración, organizó una misa especial en la iglesia del Santo Niño de Atocha. Doña María pensó en la importancia de ese evento. Era el momento de agradecer de la manera más pura posible. Invitó a todos a unirse, no solo para agradecer, sino también para fortalecer los lazos de comunidad que ya se habían forjado durante esos días oscuros. Así, se inició una cadena de oración que parecía elevarse por encima de las montañas, uniendo almas y corazones en un mismo anhelo. La noche llegó luminosa, llena de estrellas, y la iglesia se iluminó con miles de velitas que ardían con fervor. Las voces se alzaron en alabanza, los cantos resonaban como un eco de unidad. Cada palabra se sentía como un vínculo, como si el aire estuviera cargado con la promesa de algo más grande.
Doña María, en el altar, miraba a su alrededor y su corazón se llenaba de alegría al ver a sus hijos, su familia, y a amigos que llegaron desde otros pueblos. Durante la misa, el sacerdote habló sobre la fe y la esperanza, expresando que un milagro no siempre se presenta como lo imaginamos, sino que puede manifestarse de maneras que no anticipamos. Las palabras del Padre calaban hondo en los corazones presentes, y las lágrimas empezaron a brotar, no de tristeza, sino de un profundo agradecimiento hacia el Creador. Al finalizar la ceremonia, Doña María sintió una profunda necesidad de buscar la respuesta que la inquietaba. Entonces, se acercó a Javier, quien estaba rodeado de amigos, con una sonrisa que iluminaba el lugar. La abuela tomó sus manos con ternura infinita. «Mi amor, ¿cómo te sientes?», preguntó suavemente, necesitando escuchar la verdad que podía aliviar su alma. «Abuela, me siento bien, pero también tengo miedo», confesó Javier, la preocupación asomándose en sus ojos. «El médico dijo que aún hay que tener cuidado, y no puedo evitar pensar que esta puede ser solo una ilusión». Doña María sintió que su pecho se aceleraba. Este era el dilema con el que había estado lidiando, uno que resonaba en el alma de cada miembro de la familia. «Mi niño, nuestro viaje de fe no termina aquí. Dios nos ha dado una lección mágica de sanación, pero también una llamada a ser valientes ante lo incierto. La vida es un camino lleno de pruebas, y debemos confiar en que Él jamás nos abandonará», respondió con firmeza y cariño. Mientras hablaban, una oleada de luz pareció descender sobre ellos. Era como si el mismo cielo hubiera escuchado su conversación. La comunidad, que seguía festejando a su alrededor, no solo estaba celebrando la vida de un joven, sino también reafirmando su fe en un Dios que guía incluso en los momentos más oscuros. La inquietud se transformó en reflexión. La historia de Doña María y su familia era una narrativa de esperanza, pero también una crónica de incertidumbre. Lo que aún no sabían era la gran prueba que se avecinaba. Con el corazón palpitar de emoción, el tiempo apremiaba, y vendría un cambio que pondría a prueba toda su fe y unidad. ¿Estaría Doña María lista para enfrentar la siguiente tormenta que se aproximaba, o la luz del milagro solo había sido un preámbulo para lo que vendría? La fe tendría que ser más fuerte que nunca. Y así, en medio de esa noche estrellada, el camino de la abuela y su familia apenas comenzaba. La mañana siguiente se despertó con un aire fresco, un perfume de renovación que envolvía al pueblo. Doña María, aún con la misa en su corazón, sentía que algo especial se acercaba. Con cada rayo de sol que cruzaba la ventana, una luz de esperanza llenaba su hogar. Era un nuevo día, y la abuela decidió que era el momento de compartir su fe, de llevar ese espíritu renovado a su familia y vecinos. Se sentó a la mesa, donde el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Javier la observaba con atención. «Abuela, ¿crees que los milagros pueden repetirse?», preguntó con una chispa de curiosidad en sus ojos. Doña María alzó su mirada hacia él y, tras un momento de silencio, respondió: «Los milagros no son solo eventos aislados, hijo. Se presentan cuando menos lo esperamos, pero siempre que tenemos fe y un corazón abierto para recibirlos». El día se fue desdoblando en actividades. Al caer la tarde, Doña María organizó una pequeña reunión en su casa, invitando a algunos vecinos. En la conversación, todos compartieron las bendiciones que habían experimentado y el apoyo que se habían brindado mutuamente. Frente a un plato de tortillas y frijoles, las risas comenzaron a llenar el ambiente, y pronto, una atmósfera de fe y esperanza se respiraba en cada rincón. Mientras se contaban historias, alguien mencionó un antiguo relato sobre un milagro que ocurrió en el pueblo hace muchos años. Los ojos de todos se iluminaron al recordar cómo una mujer, durante un tiempo de gran necesidad, vio cómo la comunidad se unía para ayudarla y, en ese acto, se produjo un milagro de sanación. Doña María escuchaba con atención, y en su corazón empezaba a gestarse una idea. «¿Y si hacemos algo más grande?», sugirió. Las miradas se dirigieron hacia ella, intrigadas. «Podríamos organizar una vigilia de oración para pedir por las necesidades de nuestro pueblo, no solo para nosotros, sino por todos los que sufren». La propuesta resuena y, poco a poco, los corazones empezaron a latir con entusiasmo. Había un fuego que se encendía en la comunidad. Los preparativos para la vigilia comenzaron al instante. Cada persona asumió un rol,
Algunos se encargaron de preparar la iglesia, otros de llevar alimentos y otros, incluso, se ofrecieron para compartir sus talentos musicales. Doña María, en medio de todo, sentía cómo su fe crecía a medida que veía a su comunidad unirse en un solo propósito. Esa noche, la iglesia del Santo Niño de Atocha se llenó nuevamente, pero esta vez, el ambiente era diferente, cargado de promesas, de recuerdos y de anhelos por transformar las vidas de cada uno de ellos. Al iniciar la oración, el sacerdote habló sobre el poder de la unidad y la fe. Cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente, decía, y ese mensaje se metía profundo en cada corazón. Mientras las oraciones se elevaban, Doña María miró a su alrededor y vio aquí y allá lágrimas de gratitud y rostros iluminados por la luz de las velas. Era un símbolo de la unidad que había logrado forjarse. Sin embargo, una preocupación comenzaba a anidar en su mente. ¿Sería suficiente esto? ¿Podrían soportar la prueba que estaba por venir? Las preguntas que antes parecían distantes ahora se sentían como sombras que acechaban. Al final de la vigilia, la gente se despidió con abrazos y promesas de seguir unidos. Doña María sintió como si una nueva esperanza se había sembrado entre ellos, pero la inquietud permanecía. La vida estaba por ofrecerle su siguiente desafío, quizás tan poderoso como el milagro que celebraron. Esa noche, ella no podía dormir. Se quedó despierta, mirando la luna desde su ventana. Reflexionó sobre las palabras del médico, la recuperación de Javier, y cómo la fe estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Un susurro de alerta resonó en su interior: la sanación trae consigo nuevos retos. ¿Sería la vigilia el precedente de un nuevo milagro, o estaba Doña María a punto de ver cómo su fe es puesta a prueba más que nunca? Con esos pensamientos en su mente, la abuela cerró los ojos, sintiendo que algo increíble iba a suceder. Doña María despertó al día siguiente con una sensación de inquietud en su pecho. El brillo del sol que entraba por la ventana parecía tener un mensaje especial, pero también traía consigo la sombra de su preocupación. A pesar de sus dudas, la abuela se aferró a la fe que había cultivado en la vigilia. Esa fe que unió a su comunidad en una sola voz. En la mesa del desayuno, su familia estaba más callada de lo habitual. Javier, aún con los resabios de la emoción de la noche anterior, miraba la taza de café con una mezcla de esperanza y miedo. Abuela, comenzó tímidamente, ¿y si en realidad sí pasa algo grande? ¿Qué haremos? Las dudas de Javier resonaban en el corazón de Doña María. Sin embargo, una voz interior le decía que todo tendría un propósito. Hijo, le dijo con suavidad, cuando oramos con fe, cada oración es una semilla. Algunas tardan en crecer, pero crecen. Y otras florecen rápidamente. Debemos estar preparados para ambos. El día avanzó, y la comunidad vibraba con la expectativa de lo que podría suceder. En el mercado, entre el bullicio de los vendedores y el aroma de los alimentos, Doña María empezó a escuchar murmullos sobre milagros que habían ocurrido en otras partes. Historias de sanaciones, reconciliaciones y oportunidades inesperadas. La abuela sintió que se encendía en su pecho una llama de esperanza. Javier, decidido a ser parte de esa transformación, decidió organizar un grupo de jóvenes para ir a visitar a los enfermos del pueblo. Abuela, vamos a llevarles algo de comida y orar con ellos. La vigilia nos mostró que la fe se comparte, dijo con determinación. Doña María sonrió, una cálida gratitud inundó su corazón al ver a su nieto tan comprometido. Mientras los jóvenes salían, Doña María se quedó en casa reflexionando sobre esa simple acción. A veces, un pequeño gesto puede ser el inicio de algo grande, pensó, recordando las palabras del sacerdote la noche anterior. Esa tarde, el eco de risas y oraciones llenó las calles del pueblo. El grupo de Javier no solo llevó comida, llevaron esperanza. Las familias visitadas comenzaron a abrir sus corazones, compartiendo sus propias historias de sufrimiento y fortaleza. En cada casa, se encendió una luz, en cada oración, un susurro de fe que tejía una red invisible de amor. Al caer la noche, Doña María se preparó para la siguiente parte de su viaje espiritual. Sabía que debía ir a la iglesia, ofrecer, orar y unir su fe a la de aquellos que habían comenzado a reconocer sus propias esperanzas. Sin embargo, al entrar, notó algo inesperado. La iglesia estaba llena de personas, no solo de su comunidad,
sino de pueblos vecinos. Cuando el sacerdote empezó a dirigir la oración, las voces se unieron en un clamor poderoso. Doña María sintió que el aire vibraba con la energía de tantas almas unidas en un solo propósito, un milagro. Pero en su interior, la inquietud regresó. ¿Estaremos listos para lo que venga? ¿Es este el inicio de una prueba mayor?, se preguntaba, al cierre de la oración, con los corazones henchidos de emoción. Algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante iluminó el altar, y todos se quedaron en silencio, mirando asombrados. ¿Era esta la respuesta a sus oraciones? La atmósfera estaba cargada de un misterio divino. Doña María no podía apartar los ojos de la luz. ¿Qué significado tendría para ellos? ¿Sería el milagro que habían estado esperando, o aún quedaba algo más por descubrir? La luz resplandecía intensamente, casi como si el cielo mismo hubiera decidido abrirse y derramar su esplendor sobre la congregación. Doña María, con el corazón latiendo al compás de la expectación, sintió que cada latido era un eco de las oraciones que llevaban tiempo flotando en el aire. Ella no era la única. Otros rostros a su alrededor reflejaban asombro, pero también un profundo anhelo. Una anciana, doña Celia, se atrevió a romper el silencio. ¿Qué es esto, Señor? ¿Por qué nos muestras tu gloria?, murmuró, con lágrimas deslizando suavemente por sus mejillas. En ese momento, la luz pareció intensificarse aún más. La voz del sacerdote resonó, pero ahora se transformaba en un canto que unía a todos en una misma melodía de oración. Señor, tu presencia es nuestra fortaleza. Tú has escuchado nuestras súplicas, clamó el sacerdote, llenando cada rincón de la iglesia con su fervor. Fue entonces cuando algo más comenzó a suceder. La luz no solo iluminaba el altar, parecía moverse, danzar sobre los rostros de los presentes. Doña María sintió un escalofrío recorrer su espalda, un susurro divino que le decía que algo asombroso estaba a punto de manifestarse. Había algo más en juego, algo que trascendía sus propias expectativas. Esta no es solo una respuesta a nuestras oraciones, es un llamado. La voz de Javier, pequeño pero firme, surgió desde el fondo de la iglesia. Debemos ser testigos de lo que viene. Si Dios está en medio de nosotros, debemos prepararnos para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El murmullo creció en la congregación. Gente comenzó a compartir sus testimonios, su fe, incluso sus dudas. Un hombre, frente a la multitud, se atrevió a admitir su lucha. He estado enfermo, he perdido la esperanza, pero hoy, con esta luz, siento que algo en mí está siendo sanado. Sus palabras sirvieron como un hilo que conectaba cada historia. Otros se levantaron, testificando sobre la transformación que experimentaban. Lo que hemos pedido, lo que hemos soñado, continuó otra mujer con voz quebrada por la emoción. Que quede claro. Dios está entre nosotros. Doña María cerró los ojos un instante, dejando que cada palabra fluyera en su corazón. La fe se manifestaba ante sus ojos, un verdadero milagro en acción. Sin embargo, la inquietud aún estaba presente. ¿Estarían listos para lo que iba a seguir? La luz, lejos de ser solo un espectáculo, representaba un nuevo amanecer lleno de posibilidades y desafíos. Al trascender el momento de gran emoción, un viento fresco entró por las puertas de la iglesia. La sensación era como un abrazo cósmico que instaba a la comunidad a unirse, a dejar atrás sus miedos, a levantarse y abrazar su fe en un nuevo nivel, pero la luz en el altar empezó a desvanecerse lentamente, dejándolos en penumbra una vez más. Sin embargo, algo de la intensidad de su impactante presencia permanecía en el aire. Un susurro claro resonó en el corazón de Doña María: esto acaba de comenzar. Mientras el sacerdote invitaba a los presentes a compartir sus deseos de oración, un silencio expectante llenó la atmósfera, como un llamado divino para confiar y actuar. ¿Qué pasos tomarían a continuación? ¿Crecería su fe ante los desafíos? ¿Sería este el principio de un cambio radical en sus vidas? Un estremecimiento palpable recorrió a todos, mientras la iglesia se sumía en una calma expectante. La luz se había ido, pero el espíritu permanecía, y así, en el eco de la noche, la comunidad de Doña María se preparó para lo que vendría. La verdadera prueba había comenzado, y cada corazón aguardaba la respuesta a su incesante clamor. Las puertas de un nuevo camino estaban abiertas.
¿Serían ellos los elegidos para cruzarlas? ¿Qué nuevas maravillas les aguardaban en este viaje espiritual? El aire, aún impregnado de la esencia sagrada, parecía vibrar en cada rincón de la iglesia. Doña María, con el corazón en un mar de emociones, se preguntaba cómo pasarían de la conmoción inicial a la acción. La congregación había sido testigo de un momento extraordinario, pero el siguiente paso era incierto. ¿Sería suficiente el fervor de aquella noche para enfrentar lo que venía? La voz del sacerdote rompió el silencio, invitando a todos a acercarse al altar. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias por tu luz. Pero también venimos con corazones hambrientos, pidiendo más de ti. Las personas empezaron a levantarse, cada uno llevando consigo una carga, angustias, sueños no cumplidos, preguntas sin respuesta. Lágrimas caían como lluvia sobre rostros sinceros. Unos tímidamente se acercaron al altar, otros con firmeza, decididos a rendirse ante aquel poder palpable. Un joven, agachado en oración, manifestó en voz alta sus anhelos. He estado lidiando con la sombra de la depresión, pero hoy siento que esta luz me llama a dejar atrás el miedo y a caminar en la fe. Ayúdame, Señor. Sus ansias resonaron en la iglesia, llevando el eco de su lucha a cada corazón dolido. Las reacciones fueron inmediatas. Varios comenzaron a compartir sus propias batallas. Una madre, con la voz temblorosa, levantó una mano. Hijos y sueños se han perdido. Pero si Dios está aquí, yo creo que puedo continuar. A su lado, un hombre se unió. Dios puede restaurar todo lo que parece muerto. Cree y verás. Doña María sentía como si cada testimonio, como una chispa, encendiera un fuego dentro de ella. Era un recordatorio del poder transformador de la fe. En medio de la incertidumbre, se hizo evidente que no estaban solos. Dios había tejido esa comunidad, unida en sus desafíos y esperanzas. Entonces, el aire nuevamente se cargó de electricidad. Algunos observaban como otros caían de rodillas, llevados por el impulso del Espíritu. El sacerdote, con un brazo en alto, proclamó: Amados, el Señor escucha cada oración. Vamos a clamar juntos. Las voces se elevaron en un clamor unánime, un canto que hacía temblar los muros, un rugido de fe que conquistaba el miedo. Mientras la congregación unía sus voces, Doña María sintió una ola de paz. Era como si cada palabra fluía desde el fondo de su ser, despojándola de la desesperanza. El viento fresco, que había hecho su entrada horas antes, comenzó a girar con mayor fuerza, como un remolino divino, trayendo consigo un aura de liberación. Era un momento sagrado, un intercambio de promesas entre Dios y su pueblo. Cada persona era un testigo del derramamiento de un amor infinito, lleno de propósitos aún no revelados. En la penumbra, los corazones brillaban con una luz de esperanza renovada, pero entonces, una voz fuerte interrumpió el momento. ¿Y qué haremos con esto? ¿Cómo llevaremos esta luz al mundo que nos rodea? Era Javier, el niño que había iniciado todo. Su mirada desbordaba inquietud, parecía ver más allá de ese instante. Doña María se sintió confrontada por la pregunta. Había muchos desafíos en su comunidad. ¿Cómo podrían convertirse en agentes de cambio? La noche prometía más de lo que podría imaginar. Las cosas no estaban claras, pero sabía que había un desafío esperándoles. La luz se había ido, pero en lo más profundo de ella surgió una nueva claridad. ¿Estaban listos para la misión que Dios les estaba llamando a emprender? La atmósfera estaba impregnada de expectativa. Cada corazón latía al ritmo de una nueva realidad. La congregación se miraba entre sí, nerviosa pero decidida, como si compartieran un secreto. ¿Qué nuevas maravillas les aguardaban en este viaje espiritual? Con una chispa de fe, sabían que el verdadero viaje apenas empezaba. Doña María miraba a su alrededor, el brillo en los ojos de sus hermanos le daba fuerza. Era como si esa atmósfera cargada iluminara cada rincón oscuro de su corazón. ¿Qué vamos a hacer?, repetía Javier, y la pregunta se convertía en un eco resplandeciente. La comunidad se sentía como un cuerpo vibrante, cada miembro aportando una parte vital a la misión que comenzaba a tomar forma. Un anciano, de cabello canoso y voz firme, se levantó. La luz que hemos recibido no es solo para nosotros.
¿Quién va a ser el portaestandarte de esta esperanza en nuestras familias, en nuestro trabajo, en el barrio? Todos. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. Su mensaje resonó con verdad. Una sala llena de corazones necesitados estaba ahora atenta a cómo transformar esos deseos en acción. Las dudas empezaron a desvanecerse. Doña María sintió la convicción crecer dentro de ella. No era solo una espectadora, era parte de una obra divina, una misión que la llenaba de propósito. Señor, danos dirección, susurró en su corazón mientras las voces a su alrededor aumentaban en fervor. De repente, una nueva voz se alzó. Era una mujer joven, conocida por haber cargado muchas penas. Yo puedo ir. Estoy lista para hablar con las madres del barrio. Con ellas, tengo algo que compartir, y sé que juntas podemos sanar. Un murmullo de afirmación llenó la iglesia. El espíritu de acción se estaba apoderando de ellos, llenando sus corazones de valentía. Doña María sintió que el fuego de la fe ardía con más intensidad. No estamos solos, lo sabemos, pensó. Sus propios retos se sentían más alcanzables cuando muchos estaban dispuestos a caminar juntos. Quizás empezaré con mi propia familia, se dijo, escuchando ese suave susurro del espíritu que la guiaba. Sin embargo, la energía cambió nuevamente. El sacerdote, con un rostro iluminado, tomó la palabra. Amados, hoy es el inicio de un nuevo capítulo. Pero para que la luz se extienda, necesitamos preparar nuestro corazón. Debemos orar juntos, interceder por nuestra comunidad, y ser la voz que clama en el desierto. Mientras el sacerdote hablaba, doña María miró a Javier, quien seguía con su mirada reflexiva. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar? ¿Está nuestro corazón listo para recibir esa misión? Pensó. Saber que el cambio comenzaría en ella misma la impulsó a levantarse y comenzar a compartir su testimonio, una historia de lucha pero también de victoria. Fue entonces cuando, entre un mar de voces, algo extraordinario sucedió. El viento que había comenzado a soplar anteriormente regresó con una fuerza renovada, como si el mismo Dios estuviera en medio de ellos, empujándolos hacia adelante. Alguien cayó de rodillas, invadido por la presencia divina. Otros siguieron, y los murmullos se transformaron en un clamor colectivo por dirección y valentía. El ambiente se llenó de emoción y lágrimas, cada oración se sentía como un suspiro de esperanza. Doña María comprendió que lo que estaban experimentando era una preparación para lo que vendría. Están a punto de salir al mundo para llevar luz, se dijo. El sacerdote miró a la congregación con seriedad. El camino no será fácil, y será desafiador. Pero el corazón que se rinde a Dios descubre su propósito y honor en el servicio. ¿Estamos listos para enviar esa luz al mundo? Las cabezas comenzaron a asentir en unidad. Un sentimiento de anticipación llenaba la iglesia. Doña María, con su corazón palpitante, supo que lo mejor aún estaba por llegar. La noche prometía milagros y respuestas inesperadas, y las oraciones apenas comenzaban a ser respondidas. Con el eco de las voces resonando, una idea poderosa se posó sobre su corazón. ¿Cuántos milagros podrían experimentar si todos se unían en fe y propósito? La emoción creció, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Qué milagros se prepararían para manifestarse en sus vidas en los próximos días? La promesa de un poder divino estaba al caer, y el viaje apenas comenzaba. La noche se tornó más intensa, y el ambiente parecía vibrar con una energía celestial. Doña María respiró hondo, sintiendo como la presencia divina inundaba cada rincón de su ser. Hoy, todo cambia, se dijo con fervor. La congregación estaba unida, y aquella conexión sagrada los llenaba de una determinación sin precedentes. Era como si una corriente de luz fluyera entre ellos, iluminando sus sueños y aspiraciones. El sacerdote, con su voz poderosa, continuó: cada uno de ustedes tiene un papel crucial en este plan. Son como luces, cada una brillando en su entorno, llevando transformación a donde vayan. Las palabras caían sobre los corazones como manantial de agua fresca. Doña María sintió un nudo de emoción en su garganta. No se trataba solo de un llamado, era una invitación a dejar huella, a impactar vidas. De pronto, Javier se puso de pie, su figura destacaba sobre el resto. ¿Y si comenzamos hoy? Mañana es muy tarde.
Podemos salir al barrio y hablar con los vecinos, compartir lo que hemos vivido. Su voz era firme y clara. El murmullo de aprobación se alzó de inmediato, llenando el espacio con entusiasmo. Todos podían sentirlo, los corazones palpitaban como un solo organismo ávido de acción. Doña María miró a su alrededor. Las miradas estaban fijas en Javier, y el fervor se habían convertido en una llamativa ola de ferviente disposición por sembrar semillas de esperanza en la comunidad. Esto es lo que necesitamos, pensó. La fe y la valentía estaban en el aire, queriendo ser liberadas. ¿Cómo puedo ser parte de esto? ¿Qué tengo que ofrecer? Reflexionó mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Entonces, una mujer de cabello rizado y rostro expresivo se levantó. Yo tengo un pequeño grupo de amigas. Tal vez juntas podamos organizar algo. Un encuentro para compartir. Esas conversaciones pueden cambiar vidas. La iglesia estalló en vivas y aplausos. Era contagioso, la pasión por servir resonaba en cada rincón. Doña María sentía que el fuego del propósito ardía cada vez más. Era un momento divino. Eso es, exclamó el sacerdote al ver la respuesta entusiasta. Ustedes son la luz del mundo, son faros en medio de la oscuridad. No se detengan. Vayan y sean esa voz de esperanza. Doña María podía ver la visión del plan divino tomando forma. La iglesia resonaba con un clamor de compromiso, y se sentía cada vez más fuerte. Era como si el universo entero conspirara para empujarlos hacia adelante. De repente, las luces parpadearon, y el viento sopló nuevamente con fuerza, trayendo un mensaje en su dulce susurro: confía. Era un recordatorio sutil. Doña María cerró los ojos, y sintió una paz profunda envolverla. El llamado a la acción se sentía palpable, y la ansiedad que antes la había invadido se desvanecía. Tenía una visión clara: a partir de ahora, cada acción contaría, cada palabra sería un puente. ¿Qué pasos debo dar?, pensó, dándose cuenta de que no estaba sola. La comunidad estaba unida y llena de vida. Voy a poner en marcha mis inquietudes, voy a hablarles. Esa es mi misión, decidió con renovada fuerza. Las oraciones se elevaron al cielo, y el aire estaba cargado de promesas. Doña María sabía que estaban a punto de entrar en la aventura más asombrosa de sus vidas. Cada día traería sus retos, pero ella estaba dispuesta a caminar, a amar y a hacer luz. Y entonces, justo en el clímax de aquella noche transformadora, una pregunta ardía en su interior: ¿cuáles serían los primeros testimonios de fe que surgirían de esta nueva misión conjunta? La expectativa vibraba, y el futuro nunca había parecido tan prometedor. Quedaba claro, algo extraordinario estaba a punto de manifestarse. ¿Qué milagros aguardarían en el horizonte? La luz del día amaneció radiante, y el aire vibraba con una promesa de transformación. Doña María se despertó con un fervor renovado, sintiendo en su pecho un palpitar que la animaba a levantarse y comenzar la misión que apenas había empezado a vislumbrar la noche anterior. En la comunidad, las palabras del sacerdote resonaban como un eco sagrado: ustedes son la luz del mundo. Ser esa luz ahora parecía su destino, y el deseo de acción ardía en su corazón. Se preparó con rapidez, su mente llena de ideas sobre cómo organizar a los demás en su barrio. Un pequeño encuentro, murmuró para sí misma, donde pueda compartir de corazón a corazón. Con un bolígrafo en mano y una libreta sencilla, escribió en un papel lo que debía hacer: contactar a sus amigos, preparar algunas actividades y, sobre todo, orar por dirección. Cada trazo era una promesa fresca, cada palabra ferviente una esperanza sembrada. Mientras se dirigía al mercado a comprar ingredientes para los pasteles que servirían en su encuentro, sintió la mirada de Dios en cada persona que cruzaba su camino. A su lado, un anciano que vendía flores la saludó con una sonrisa. ¿Algo especial hoy, señora?, le preguntó. Hoy empieza una nueva aventura, respondió doña María con una chispa en los ojos. Él, sin saberlo, era parte de su historia. A lo largo del día, las conversaciones fluyeron con una energía especial. Se encontró con Sofía, la mujer de cabello rizado que había propuesto organizar el encuentro en la iglesia. Ambas se unieron en ese propósito, convertidas en cómplices de un plan divino que iba tomando forma a través de sus manos y corazones.
Vamos a invitar a más personas, que esto se llene de vida, dijo Sofía emocionada. Doña María sintió que el poder de la unidad en fe comenzaba a manifestarse, esa esperanza creciente se tornó evidentemente contagiosa. Cuando se reunieron a la hora de la tarde con un grupo en la plaza del barrio, sus ojos brillaban con el propósito compartido. Doña María se levantó, y con voz firme exclamó, Dios tiene algo increíble para nosotros. Estamos aquí no solo para compartir, sino para transformarnos y ser luz en este lugar. La gente respondió con murmullos de acuerdo, y ella sabía que estaban listos para lo que venía. Javier, quien se había convertido en el portavoz del grupo, propuso, ¿qué tal si hacemos una lista de personas que necesiten oración? Podemos visitarlos y ver cómo podemos ayudar. Los corazones se unieron en esa propuesta, cada uno sintiendo que el llamado era real, que había una necesidad en cada hogar. Hacia el final de la tarde, el entusiasmo fue tal que decidieron encontrarse cada semana, para dar continuidad a lo que Dios estaba haciendo. A medida que la noche caía, Doña María se sentó en su porche, mirando el cielo estrellado. Sus pensamientos danzaban entre lo que había compartido y lo mucho que aún estaba por venir. ¿Qué historias se escribirán a partir de hoy? Se preguntó. La ansiedad había desaparecido, dando lugar a una profunda paz que la envolvía. En su corazón se gestaba un sentimiento de unión, y su fe crecía como un árbol frondoso. No sin antes cerrar sus ojos en oración, Doña María sintió que la vida estaba a punto de cambiar para muchos. Había encontrado no solo su propósito, sino también el de toda la comunidad. Y justo antes de dormir, dejó escapar una oración sincera, Señor, muéstranos el camino que debemos seguir. Que nuestras acciones sean reflejo de tu luz. Las horas pasaban y el eco de su fe vibraba, esperando el siguiente milagro. Pero, en medio de aquellas noches de sueños y anhelos, se hacía una nueva pregunta en el corazón de todos, ¿serían estas semanas el inicio de una serie de milagros inesperados? La constelación de posibilidades se tejía en el horizonte, invitando a cada uno a dar un paso al frente. Doña María despertó como de costumbre con el canto de los pájaros, pero hoy, algo en su interior se sentía diferente. La luz del sol parecía brillarse con mayor intensidad, como si el cielo también celebrara el nuevo propósito que había tomado su vida y la de toda su comunidad. Sus pensamientos giraban en torno a la reunión que estaba por llegar, aquel encuentro que representaba el primer paso hacia la manifestación de tantos sueños compartidos. Mientras se preparaba, empezó a recordar cada historia que había cruzado su camino en las últimas semanas. Las oraciones colectivas, las lágrimas de sus vecinos y la unión que se había formado en torno a la fe y la esperanza. Miró a Javier, quien preparaba comida en la cocina, animado y lleno de energía. Abuela, hoy la alegría se sentirá en cada rincón, le dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Al llegar a la plaza, el ambiente vibraba. La gente, que había estado esperando con expectativa, se reunía para compartir no solo alimentos, sino también sueños y aspiraciones. Los murmullos de emoción llenaron el aire, cada rostro reflejaba una historia de transformación. La abuela sintió un cosquilleo en el corazón, sintió que aquella reunión era más que un simple encuentro, era el comienzo de un despertar espiritual profundo. Una vez que todos se reunieron, Doña María se puso de pie. Hijos y hermanos, hoy celebramos lo que Dios ha hecho y lo que está por hacer en nuestras vidas, comenzó, su voz resonando con firmeza entre la multitud. Hemos sido bendecidos con un milagro, pero hoy también seremos instrumentos de ese milagro para otros. Las palabras de la abuela encontraron eco en cada corazón presente. Javier se levantó, emocionado. La gente del barrio necesita saber que no están solos. Podemos llevar esperanza a cada hogar, declaró, y un grito de afirmación se elevó del grupo. El ánimo se disparó, y todos comenzaron a organizarse en pequeños equipos, cada cual con una misión clara. Durante las siguientes horas, la comunidad se dispersó. Algunos llevaron comida, otros compartieron palabras de aliento, y en cada hogar que visitaban se sembraba una semilla de fe y esperanza. Doña María podía ver cómo el amor se irradiaba en sus corazones mientras ofrecían consuelo a quienes enfrentaban sufrimiento. A cada lugar que llegaban, se escuchaban risas y oraciones. La transformación era tangible, cada sonrisa encendía una chispa de alegría. En una de las casas visitadas, una mujer de espíritu quebrantado recibió al grupo y al escuchar sus palabras de fe,
una luz pareció encenderse en su mirada. No sabía que aún había esperanza en mí, murmuró, y doña María sintió como el fuego de la fe ardía aún más intensamente en su interior. Mientras regresaban a la plaza al caer la tarde, la comunidad se fusionó en un ambiente lleno de celebración y unión. Lo que había sido un simple encuentro se había convertido en una verdadera manifestación del amor de Dios. Sus corazones latían al unísono, y doña María, con lágrimas de gratitud en sus ojos, dio gracias por cada pequeño milagro que habían vivido juntos. Esa noche, el pueblo se reunió nuevamente en la iglesia del Santo Niño de Atocha. El sacerdote, viendo el fervor en los rostros de sus feligreses, decidió hacer algo especial: alabemos al Señor con testimonios. Las historias fluyeron, cada testimonio era una prueba de la grandeza de Dios, de cómo sus oraciones habían sido atendidas y de cuán profundo había sido el impacto de la fe en la comunidad. Mientras escuchaba cada palabra, doña María se dio cuenta de que su fe y la de los demás no solo había llevado a la sanación de Javier, sino que también había creado un movimiento de amor y esperanza. Aquella noche, mientras la congregación se unía en un canto de agradecimiento, la abuela comprendió, con una claridad divina, que habían comenzado a escribir una nueva historia, una en la que cada uno de ellos era protagonista de su propio milagro. A medida que la misa llegaba a su fin, el mensaje resonó en cada corazón. La fe no solo estaba viva, estaba en acción. Doña María miró a su familia, a su comunidad, y sintió en su interior un agradecimiento profundo hacia Dios por cada paso que habían dado y por todo lo que aún estaba por venir. Con una sonrisa llena de confianza, supo que lo mejor no estaba solo en el ayer, sino en el camino que tenían por delante. Así, fortalecidos y unidos, comenzaron un nuevo capítulo de su vida, donde la esperanza nunca faltaría, donde cada oración seguiría siendo un puente de luz que los uniría a todos en su viaje de fe. Y la historia de doña María, de Javier, de su familia y del pueblo entero apenas comenzaba a desplegarse en el amor incondicional del Señor. Hoy es el día de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se unan a nosotros en este viaje espiritual que transforma vidas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Cada paso cuenta en esta lucha de fe. Vamos juntos en esta aventura.